Buenos días a todos. Para nosotros es un gozo estar estos días compartiendo con ustedes. En verdad, quiero que sepan y estén conscientes que nosotros somos grandemente bendecidos por estar con ustedes. Los bendecidos somos nosotros, los edificados somos nosotros. Así que gracias por su testimonio, por la forma, la pasión que aman al Señor. Siempre regresamos con formas que el Señor ha hablado a nuestros corazones a través de ustedes. Así que por favor sepan que realmente Dios los utiliza a ustedes para bendecir nuestras vidas y bendecir nuestras iglesias en los Estados Unidos. En una forma, hace como 4 meses, 5 meses, en octubre, Oscar estuvo en la iglesia nuestra y predicó un sermón que todavía personas me dijeron, por favor, dale gracias a Oscar por el sermón que predicó, impactó mi vida. Así que es una bendición poder tener esta hermandad entre nuestras iglesias y la iglesia de ustedes. Estamos eternamente agradecidos por las formas que han bendecido nuestras vidas. Quiero felicitar a los muchachos que fueron a este viaje misionero. Qué testimonio de la gracia, de la fe del Señor. ¿Y cómo se llama el muchacho que habló? Josué. Hermanos, ustedes acaban de ver un don espiritual en acción. Hemos estado hablando de dones espirituales. Él tiene el don espiritual de pararse y enseñar. A esa edad de 17 años tiene, 16, pararse a un público, captar la atención de ustedes, hablar con claridad, no ponerse a hablar diferentes cosas, llevar un mensaje correcto. Eso es un don del Espíritu Santo, poderoso. Así que la gracia del Señor, eso es la gracia del Señor. Y algo que yo quiero que aprendamos hoy es a poder identificar dónde el Espíritu Santo está trabajando. No solamente verlo en lo espectacular, sino verlo quizás en lo más sublime, en lo más silencioso, y con el mismo gozo y el mismo asombro, decir, ahí está el Espíritu Santo trabajando. Y ahí estaba el Espíritu Santo trabajando. Lo acabamos de experimentar y le damos gloria a Dios por los diferentes dones espirituales que da a la iglesia. Antes de pasar al sermón, si quieren pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 12. Por favor oren, me dijeron que el sábado iba muy rápido, muy puertorriqueño. Voy a tratar de bajar un poquito las revoluciones para que puedan todos beneficiarse. Pero ayer Oscar hizo una pregunta que me parece muy importante. ¿Por qué adoramos? Y mientras estábamos adorando aquí, me estaba acordando de esa pregunta, porque es una pregunta sumamente importante, especialmente los jóvenes, los veo brincando tan gozosos, y siempre tenemos que acordarnos por qué estamos adorando. Y yo quiero compartir mis 2 centavos de lo que pienso, cuál es la razón de la que Dios nos llama a adorar, y creo que la vemos en Apocalipsis, capítulo 5, y dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos eran miradas de miradas y millares de millares. Y mira lo que ellos decían. El cordero que fue inmolado, digno es el de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. En el cielo, este versículo nos muestra como una imagen de por qué se está adorando a Jesús en el cielo. Y la razón por la que se adora a Jesús en el cielo es porque Él fue inmolado. Él dio su vida por nosotros. Él se sacrificó. Él nos salvó. Así que Él es digno. ¿Pero por qué Él es digno? Porque fue inmolado. Él merece la alabanza. ¿Por qué merece la alabanza? Porque se dio por su pueblo. Nos compró a precio de sangre. Así que siempre que levantamos nuestras manos tenemos que acordarnos, puedo levantar mis manos porque Él me salvó. Porque me ha dado un nuevo corazón. Y creo que es una palabra que el Señor puso para mí, para los jóvenes. Nunca adoren al Señor por culpa. Nunca el Señor en la palabra nunca motiva por culpa. Él siempre motiva por gracia. Adorar por culpa es contrario al Evangelio. Porque el Evangelio remueve la culpa. Adoramos a Dios por agradecimiento. Nunca sientas que tienes que pagarle algo a Dios por tu adoración. Tu adoración es un reflejo de lo que Él ha hecho en ti, es un agradecimiento de lo que Él ha hecho en ti. Así que si alguna vez estás adorando y te sientes culpable, dile, Satanás, no hay condenación para aquellos que están en Jesucristo. Mi motivo de adoración es el agradecimiento de lo que Él ha hecho, de que Él dio su vida para que yo pueda tener vida.
Ahora moviéndonos al tema que queremos hablar en el día de hoy, en verdad hemos estado por las respuestas de ustedes, la humildad de ustedes, de querer ser utilizados por el Espíritu Santo de Dios. Y ayer yo estaba muy animado por el ejercicio que hizo el hermano Darren, de poner a muchas personas a practicar el don de profecía. Porque una de las cosas que queremos comunicar es que todos estamos llamados a servir. Y quizás a veces estamos tentados de que yo prefiero que ore el gringo. Porque pensamos que el gringo es más espiritual que el hermano que conozco todos los días. Y a veces vemos la fila larga de las personas que quieren que el gringo ore por ellos. Hermanos, pero el gringo se va a ir y ustedes se van a quedar. Y una de las cosas que queremos es animarles a que ejerzan esos dones y haya la humildad de decir, no voy a esperar a que el gringo venga el año que viene para que ore por mí, sino voy a ir a mi hermano, a mi hermano en la fe de aquí en la iglesia para que ore por mí. O si usted tiene una palabra, no voy a decir, voy a esperar a que el gringo venga a dar una palabra, sino que compártala. En amor, los unos por los otros. Nos amamos orar por ustedes, amamos servirles, pero queremos animarles. El deseo de nosotros vamos para Estados Unidos, es que ustedes sean capacitados para servirse los unos a los otros en el amor del Señor. Y los dones siempre debemos de practicarlos en humildad. Ese es el tema de la prédica de hoy. Los dones espirituales los debemos de practicar en humildad. Y una de las formas es que los dones espirituales siempre nos deben llevar a la palabra de Dios y a buscar a Cristo. Yo creo que muchas veces, y hablando como hispanos, los hispanos hemos abusado un poco de los dones espirituales. Como que nos hemos sorprendido un poco sobre ellos y los hemos puesto por encima de aspectos que son importantes en la vida del creyente. A veces estamos en un servicio como que esperando que la persona termine de predicar para entonces que alguien ore por mí. Y le damos más importancia a eso cuando es claro que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es aquello que Dios nos ha dejado para instruirnos y poder crecer en santidad. Así que nuestras vidas están afianzadas, afincadas en la palabra de Dios. Y Dios utiliza estos dones para animarnos y para poner nuestra mirada a la palabra de Dios. Voy a dar un ejemplo. Quizás alguno de ustedes en estos días alguien le dijo una profecía de que veo un ministerio para ti. Sea pastoral, sea de misiones, sea un ministerio de servicio. ¿Cómo eso nos debe llevar a la palabra de Dios? Debemos rápidamente decir, ok, ¿qué dice la palabra de Dios sobre el servicio? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el someter ese servicio a los líderes de la iglesia? Así que si alguien me dice, me dieron una palabra sobre ser pastor, lo primero que yo le voy a decir es, ve a los pastores de tu iglesia. Pon ese deseo a los pies de ellos y comienza a estudiar qué dice la palabra de Dios sobre ser un pastor. Hay unas cualificaciones para ser un pastor en 1 Timoteo capítulo 3. Estúdialas y mira a ver tu vida, si alguna área de tu vida está contraria a esas cualificaciones. Y ahí mira a Cristo para que la gracia de Cristo transforme tu vida en esa área. Ven la conexión de una profecía a la palabra de Dios, a mirar a Cristo. Siempre queremos terminar mirando a Cristo. Él es el que nos transforma. 2 Corintios 5, 18 dice que somos transformados cuando, ¿qué? Cuando miramos la gloria de Dios. Así que lo miramos a Él para ser transformados. Los dones espirituales siempre nos deben apuntar a la palabra de Dios y al trabajo completo de Jesucristo. Hermanos, los dones espirituales nos deben llevar a la humildad. Porque los dones espirituales nos muestran nuestra incapacidad, nuestra necesidad del Señor. Necesitamos de Él. Sin Él no podemos ejercer los dones. Sin Él no podemos animar a otras personas. Sin Él no va a poner cosas en nuestros corazones para bendecir a otros. O sea que al final siempre la gloria es de Él. Y lo ejercemos en humildad para bendecir a su pueblo y para que Dios sea glorificado. Y si se han dado cuenta, hemos dividido en forma casi igual las secciones en sesiones que hablan específicamente sobre los dones espirituales, pero también hemos hablado sobre cómo se deben practicar estos dones en amor, en humildad. Ayer Aaron habló sobre la lengua, parte de no olvidarnos de los frutos del Espíritu. Queremos los dones espirituales, pero si practicamos los dones espirituales y salimos de aquí y no practicamos los frutos del Espíritu, hay algo que no encaja.
hay algo que está faltando. Hay algo que el Espíritu Santo en verdad no está haciendo completamente. Y el problema ahí no es el Espíritu Santo, el problema es quizás nosotros que nos estamos concentrando en áreas que son importancia. Así que hemos querido dividir en que los dones son importantes, pero también es importante en que los frutos del Espíritu sean reflejados en nuestra vida. Y por eso queremos hablar sobre la humildad, porque la humildad, usted sabe lo que es poder para servir. Vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios viene con poder. ¿Y qué sucede muchas veces? Palabras salen. Hay una correlación en el libro de los Hechos. Cuando el Espíritu de Dios cae sobre las personas, palabras salen. Palabras para predicar, palabras para edificar, palabras en otros lenguajes. El Espíritu sale y hay poder. Pero en la vida del creyente el Espíritu de Dios viene y cae sobre nosotros. Y también hay poder para servir, para amarnos, para edificarnos. Y en humildad amarnos los unos a los otros. Quiero darle un poco de trasfondo del libro de Romanos antes de entrar a Romanos 12 y lo vamos a estar leyendo los versos 3 al 8. Hasta este momento en el libro de Romanos, el apóstol Pablo ha tenido un solo tema, de Romanos 1 a Romanos 11. Y ese tema es el Evangelio. Él ha estado hablando de que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, Romanos 1 a Romanos 3. Y la paga de esa incapacidad de salvarnos, nadie tiene excusa, dice, no importa, nadie tiene excusa, porque Dios ha puesto una conciencia, Dios ha puesto su naturaleza que muestra su gloria. Nadie tiene excusa de decir que por qué no le sirve a Dios. Y él dice, si la paga del pecado es muerte, y eso es un gran problema, hermanos. Si la paga del pecado es muerte y nadie tiene excusa por su pecado, eso quiere decir que todos merecemos muerte. Pero Él trae las buenas nuevas, hermanos. No vamos a entender o apreciar las buenas nuevas de salvación hasta que entendemos las malas noticias de las consecuencias de nuestro pecado. Cuando vemos que nuestro pecado nos hace merecedores del infierno y del juicio eterno de Dios, apreciamos más profundamente la gracia de Dios al salvar pecadores que no merecen esta gracia. Y Él comienza a presentar el Evangelio, la propiciación del Señor por nuestros pecados, la expiación de nuestros pecados y cómo esto va transformando nuestras vidas y va cambiando nuestras vidas. Y cómo somos salvos por la gracia de Dios, hermanos, no importando lo que hagamos. La salvación es gratis, Él lo hizo todo. En la ecuación de nuestra salvación, usted sabe lo que tú y yo ponemos, nuestro pecado. Nuestro pecado fue sobre Él en la cruz. Y Él pagó por nuestro pecado. Y lo que toma es fe y arrepentimiento. Confiar en lo que Él ha hecho para salvarnos a nosotros. Y llegamos al capítulo 12 de Romanos, luego de que Él, de una forma extensa, ha predicado el Evangelio. Y Él se mueve a que estas verdades del Evangelio no se queden solamente como algo que me hace llegar al cielo, sino que sea algo que transforme mi forma de vivir en el día a día. Oh, hermanos, el Evangelio tiene algo que decir para todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Tienes problemas para perdonar a alguien? El Evangelio dice, tú puedes perdonar porque el Señor te ha perdonado. ¿Tienes problemas para amar a alguien? Donde no decimos, voy a amarlo. Miramos el amor de Cristo por nosotros y que ese amor que sobreabunde sobre nuestros corazones y podamos amar a nuestro enemigo. Nuestras acciones, cómo actuamos, no salen de culpa o de nuestra fuerza, salen de mirar a Cristo y al ser transformados por Él, nuestras vidas reflejan el Evangelio de Jesucristo. Conocemos el Evangelio para reflejar el Evangelio. Y Pablo en el versículo 1 de Romanos 12 dice que seamos un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Y eso suena bien espiritual, ¿verdad? Oh, que seamos un sacrificio santo, puro. ¿Usted sabe lo que Pablo está diciendo sobre eso? Muere. Muere a ti. Muere a tus deseos. Un sacrificio, hermanos, en el Antiguo Testamento era un animal que era llevado a un altar y era degollado. Un sacrificio, había muerte, había sangre, había pestilencia. Y Él nos está pidiendo que nosotros nos convirtamos en ese sacrificio, en que moramos a nosotros. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por nosotros.
y ahora damos nuestras vidas por Él. O sea que esa frase no es una frase bonita para decir, yo quiero hacer un sacrificio vivo. No, hermanos, es una frase para decir, yo quiero morir porque el Señor murió por mí. Yo quiero dar mi vida, yo estoy dispuesto a ir a Europa porque el Señor dio su vida por mí. Yo estoy dispuesto a ser perseguido porque el Señor murió por mí. No es que voy a hacer eso para que el Señor me ame, no, ya el amor del Señor ha sido garantizado en la cruz del Calvario. Pero por lo que Él ha hecho, entonces ahora morimos a nuestros deseos, morimos a lo que nosotros queremos y vivimos para la gloria de Dios. Y tan pronto Pablo nos dice, seamos un sacrificio puro, vivo, comienza a hablar sobre los dones espirituales. No, hermano, la Biblia es perfecta. No son como que diferentes versos aquí y allá. Hay una historia entrelazada en toda la Biblia. En el libro de Romanos, Pablo nos está diciendo, muere y muere practicando los dones espirituales de una forma humilde. Rápido nos dice, muere, sea un sacrificio, mira cómo debes practicar los dones espirituales. El contexto siempre es bien importante. Así que nos está diciendo, muere a ti, muere sirviendo con los dones que Dios te ha dado. Así que vamos a orar y vamos a leer Romanos 12, del 3 al 8. Señor, te damos gracias por tu palabra que es perfecta. Oh Señor, tú te has revelado. Te revelaste por medio de hombres inspirados por tu Espíritu Santo que plasmaron tu preciosa, perfecta palabra que no tiene ningún error, Señor. Y venimos sometida a ella, sabiendo que la palabra no es juzgada por nosotros, sino que ella nos juzga a nosotros. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que trabajes poderosamente en mi corazón primeramente, en el corazón de la congregación. Oh Señor, para que podamos ser humildes, Señor. Qué difícil es ser humilde. No, Señor, pero para que seamos humildes para el beneficio de tu pueblo. Para que el mundo pueda ver y mirar el amor, el servicio, la humildad y tú seas glorificado y exaltado, Señor. Transforma nuestros corazones. Oh Señor, que podamos estar asombrados de milagros, de sanidades, de profecía, pero que podamos apreciar y estar asombrados de las diferentes formas que tu Espíritu Santo nos da poder para servir, para que tu iglesia sea edificada, para que tu mensaje sea llevado y más importante, Señor, para que tú seas glorificado. Esa es nuestra oración. Trabaja en nosotros. Amén. Cuando yo estaba en, no sé cómo le llamarían ustedes, preescolar, kindergarten, preescolar, wow, sé boliviano ya un poco. Cuando estaba en preescolar, se acabó el grado de preescolar y me dieron un certificado. Y el certificado decía, tú eres un león en las matemáticas. Y yo me lo creí. Y yo digo, wow. Y por toda mi escuela primaria, secundaria, yo siempre tenía en la mente que era bueno en las matemáticas. Y en verdad, Dios me dio facilidad para las matemáticas. No tenía que estudiarlas mucho, solamente si prestaba atención en la clase, tomaba los conceptos y la matemática se me hacía fácil. Y terminé haciendo una carrera de ingeniería porque siempre dije, ok, quiero estudiar algo que esté relacionado con matemáticas porque yo soy un león en las matemáticas. Pero porque me concentré tanto en las matemáticas, puse al lado ciertas cosas que yo pensaba que no eran importantes. Y puse al lado la gramática, la escritura. Y no desarrollé esas áreas. Y ahora miro hacia atrás y me arrepiento un poco, porque con mi cambio de vocación, hermano, y todas las vocaciones son para el Señor, pero mi cambio de vocación, a estar en ministerio a tiempo completo, he tenido que escribir mucho más. Y en cierta forma el Señor me ha llamado y estoy escribiendo publicaciones que se ponen por todos los... Y pareciera que el Señor me ha dado gracia para escribir para su obra. En cierta forma, olvidé algo que Dios me había dado la gracia porque le puse atención a una que me interesaba más. La matemática a mí me sale fácilmente. No tengo que ponerle mucho esfuerzo. Y yo sé que algunos de ustedes me dicen, a mí la matemática eso es como el demonio.
Pero a mí la gramática era como el demonio. Dios da diferentes dones. Pero porque me concentré en uno que me llamaba la atención, olvidé de cultivar, de crecer en otro que también era importante. Yo creo que eso a veces nos puede pasar con los dones espirituales. Nos podemos enamorar de uno, o quizás alguien nos dice, tú eres el león de las matemáticas. Alguien, te puedes enamorar de un don, te puedes pensar, este es mi don. Aquí es donde yo voy a ejercer, y quizás hay dones que son más fuertes en ti, pero eso no te hace como un consultor especialista en esta área. Dios quiere que desarrolles otras áreas para bendecir a la iglesia, y a veces en orgullo decimos, no, yo soy el profeta, yo no voy a recoger sillas. No, yo soy el que predico, yo no voy a ayudar allá en la Casa Esperanza arriba. Y nos cerramos al trabajo del Espíritu porque nos concentramos solamente en un área, porque ponemos de cierta forma nuestra identidad en ese don. Y ponemos a Dios como en una caja, que esa es la única forma que me puede utilizar a mí. Yo creo que en humildad queremos reconocer no solamente esos dones que quizás el Señor nos ha dado mayor gracia o que pueden ser más atractivos, pero en Romanos vemos que hay dones que son más amplios y que no son tan espectaculares. Vamos a leer el texto, que eso es lo más importante que vamos a hacer el día de hoy. Es la palabra de Dios. Y lo que yo voy a tratar de hacer es explicar la palabra de Dios. Ninguna de mis palabras quiero que sean fuera de lo que dice la palabra de Dios, porque no podemos mejorar la palabra de Dios. Romanos 12, 3 al 8. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Dios, te damos gracias por tu palabra. Este pasaje nos quiere mostrar que hay un trabajo más amplio del Espíritu Santo que solamente ciertos dones que parecieran ser más espectaculares. Hermanos, quiero que me escuchen bien. Hemos venido aquí a animarles a que deseen el don de profecía. 1 Corintios 14:1 dice que lo anhelemos, que deseemos el don de profecía. ¿Por qué? ¿Porque me hace ser más espiritual? No, porque es un don que bendice a la iglesia. Pero a la misma vez no queremos cometer a veces los errores que podemos cometer de irnos completamente a un solo lado y olvidar otros dones que la Biblia pone que son importantes para la edificación de la iglesia. Y lo otro que no queremos hacer es exaltar ciertos dones y menospreciar otros. Oh, hermanos, cada don es necesario. La chica que habló lo puso excelentemente con el grupo que fueron de 11 a Europa. Ella dijo, cada uno era necesario. Cada uno era necesario. Oye, hermanos, cada uno de ustedes es necesario. Ninguno de nosotros somos para estar... Este martes hay un partido del Tigre, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Con quién juega? No quiero ofender a los de Bolívar, pero... ¿verdad? Es el próximo juego. Si hubiese sido Bolívar, lo decía Bolívar. No voy a decir nada, Oscar. Y el Tigre juega con un equipo todo el mundo está al día aquí. Con un equipo de Brasil, ¿verdad? Y el Tigre va a mandar 11 jugadores al campo, ¿verdad? 11 jugadores al campo. Y quedan otros en reserva. Que quizás algunos no juegan hasta el final del partido. Quizás ponen a alguno de ellos porque el otro está cansado. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos los 11 que estamos jugando en la cancha. Estemos participando.
Sea que mi rol sea diferente. Quizás no somos el delantero que anota los goles, pero quizás somos el defensa que protege la portería. Y cada rol es importante. Cuando sacan una tercera, hermano, yo no crecí jugando soccer. Esto es un milagro que yo sé tanto de soccer ahora mismo. En Puerto Rico no jugamos soccer. La isla es muy pequeña. Si pateamos la bola muy duro, se va para el agua. Cuando sacan una tarjeta roja, sacan a uno, ¿verdad? Y no es lo mismo. Se le hace mucho más fácil al otro equipo. De la misma forma, hermanos, algunos de nosotros nos autodamos la tarjeta roja y nos sacamos del juego. Y no participamos en la vida de la iglesia y no somos de ánimo a la vida de la iglesia. Oh, hermanos, y la iglesia se debilita. El Señor necesita a cada uno de nosotros en el rol que sea, porque no hay un rol mayor y no hay un rol menor. Así que Pablo quiere que comencemos para poder practicar los dones humildemente, a que nos midamos humildemente, a que hagamos una autoevaluación nuestra y humildemente evaluarnos. Así que, porque es la gracia de Dios la que nos llama a servir al cuerpo de Cristo. Punto número 1, nos medimos humildemente. Verso 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Me encanta cómo Pablo comienza esta frase, porque él está diciendo, mídanse, véanse en comparación a la gracia que Dios ha puesto con ustedes, pero él comienza hablando humildemente. Mira lo que Pablo dice. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, él les va a dar un mandamiento, pero antes de eso, él se presenta humildemente. Pablo era un apóstol, tenía autoridad sobre la iglesia. Él podía haber dicho, porque yo soy el apóstol, ustedes hagan esto. Pero no. Pablo, por gracia, nos motiva a medirnos con gracia nuevamente. En virtud de la gracia que me ha sido dada. Pablo se miraba a él humildemente. Y en 1 Corintios, capítulo 15, versos 9 al 10, yo creo que Pablo nos muestra por qué él se veía así. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando Pablo se estaba midiendo, él no estaba pensando en todas las cosas que había hecho. No tenía una lista de cosas que había hecho para Dios. Él solamente había visto lo que Dios había hecho por él. Él se acordaba de lo que había hecho en contra de Dios y cómo Dios en su infinita misericordia le había salvado. Cuando Pablo se miraba, no estaba diciendo, mira, la semana pasada fui a la iglesia, di una ofrenda, o participo en este ministerio, o he hecho esto. Él decía, soy un pecador, pero soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Miren el verso 10 de ese capítulo de 1 Corintios, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él está diciendo, si hay algo bueno en mí, si tú puedes ver algo que agrada a Dios en mí, es porque Dios lo ha puesto en mí. Yo no lo he hecho nacer, es la gracia de Dios. Oh, hermanos, y antes de practicar los dones espirituales, tenemos que medirnos de esta forma. No podemos pensar, es que yo he sido más fiel que los otros hermanos y por eso Dios me usa de esta forma. Si piensas eso, es un pensamiento diabólico. Si tú miras a los hermanos y te ves superior a ellos porque tienes un don espiritual, eso no es de Dios. Tú tienes que decir, ha sido la gracia de Dios. Ha sido que Dios, por alguna razón, se ha placido de utilizar a un pecador como yo. ¿Se acuerdan cuando yo le compartí el pasado sábado los que estamos aquí? Que cuando alguien me viene a decir, gracias por la prédica, yo pienso en cuando tenía 15, 16, 17 años, los años de mi vida, que fui un borracho, un fornicario. Y no es para, en cierta forma, sentirme más, es para acordarme que ha sido la gracia de Dios. Como Pablo se acordaba que él perseguía a la iglesia
y Dios lo salvó, yo me quiero acordar de que Dios me sacó del pecado. Y si hay algo en mí que puede ser utilizado para el reino de Dios, es la gracia de Dios, no es nada más. Así que para practicar los dones humildemente, tenemos que medirnos humildemente. Y la única forma que nos podemos medir humildemente no es haciendo un listado de las cosas buenas y las cosas malas. Porque o vamos a terminar con orgullo espiritual, o vamos a terminar desanimados. Y hay gente que tiende al orgullo espiritual, ver más las cosas buenas que las cosas malas. Y hay gente que tiende a la condenación y ven más las cosas malas que las cosas buenas. Y si algunos de ellos sienten que tienen que purgar esas penas y trabajan más y más y más para tener más cosas buenas que malas. Hermanos, si te estás midiendo de esa forma como creyente, te estás midiendo de la forma que no es bíblica. La única forma de medirnos es decir, soy un pecador. Tienes que empezar ahí. Soy un pecador. He quebrado la ley de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, se apiadó de mí y me ha salvado. Y por su gracia puedo servirle. Puedo servir a su iglesia. Y por su gracia me ha dado ciertos dones que no son míos, no me los gané yo, Él me los ha dado, Él me los ha otorgado. Y si me los ha otorgado en humildad, quiero usarlos para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Así que piensa en las cosas que Dios te ha dado, que trae gloria a Él. Quizás tú eres un buen padre o una buena madre. Pero tienes que decir, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quizás eres un buen proveedor, eres responsable en proveer a tu casa, pero tú dices, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quizás eres un esposo cariñoso, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quizás eres fiel en tu devocional, orando todas las mañanas, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quizás profetizas, quizás hablas lengua, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, así funciona la gracia. La gracia es lo que nos motiva a servir para Dios, porque la gracia cubre multitud de pecados. Hermanos, sin la gracia, los dones son muerte. Lo estamos haciendo para un show, lo estamos haciendo para sentirnos bien, pero por la gracia lo podemos hacer para la gloria de Dios. Porque ¿sabes qué? Sabemos que no somos dignos de esos dones. Oh, hermano, a mí me tiemblan las rodillas cada vez que me paro en un púlpito porque sé que no soy digno, pero es la gracia de Dios conmigo. Así que cuando te acercas a compartir una palabra, quizás una palabra fuerte, un hermano, se tiene que escuchar la ternura, el amor y la humildad, porque tú estás consciente de que tú también necesitas la gracia de Dios. Quizás te pones impaciente porque hay hermanos que no son tan comprometidos como tú. Oh, hermanos, tenemos que estar llenos de gracias a ellos porque un día nosotros estuvimos en ese mismo lugar. Y si estás más comprometido, no yo, la gracia de Dios conmigo. Oh, hermanos, no le robamos ni un poquito de la gloria de Dios cuando nos medimos mirando el glorioso evangelio de Jesucristo. Cuando estamos conscientes que es la gracia de Dios la que nos llama a servir el cuerpo de Cristo, punto número 2, humildemente somos parte de este cuerpo. Número 1 vimos, nos medimos humildemente. Número 2, humildemente somos parte de este cuerpo. Verso 4. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Este pasaje nos está diciendo cómo nos debemos relacionar y cómo nos debemos mirar. Oh, hermano, cuando usted entra por esa puerta, no vea a cientos de personas que hay aquí. Somos uno. Somos uno. Tú eres parte de ese cuerpo. Somos todos parte de lo mismo. La palabra de Dios dice que si tú estás en Cristo, estás unido a Cristo. Entonces no nos vemos como individuales, nos vemos como un cuerpo. Y si una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos porque somos parte
de ese mismo cuerpo los unos con los otros. Y dice que como somos parte de ese cuerpo, no todas las partes del cuerpo tienen la misma función. Ese principio es mismo cuerpo, diferencia de funciones. Hay muchos miembros, pero no todos los miembros hacen lo mismo. Si todos aquí profetizaran, y fue su don mayor fue la profecía, fuéramos como cojos, nos faltarían partes. Necesitamos otros que enseñen, necesitamos otros que hagan misericordia, necesitamos otros que sean de servicio, necesitamos otros que administren. Oh, hermano, vamos a hablar de un don espiritual. Que usted llegue y hay un salón lleno de sillas, ese es el Espíritu Santo en el don de administración de personas. Y le damos gloria a Dios por eso. Lo que Pablo está diciendo, si una parte del cuerpo deja de funcionar, el cuerpo completo no. El hígado. ¿Quién tiene hígado aquí? Todos tenemos hígado. Si no tuvieses hígado, no estuvieses aquí. Es una parte esencial de la función del cuerpo. Pero nadie se acuerda y dice por la mañana, ¿cómo está mi hígado hoy? O le dices a una persona, qué bonito hígado tienes. ¿Verdad? Pero es esencial en el funcionamiento del cuerpo. Si el hígado dice un día, es que a mí no me reconocen, todo el mundo piensa que soy feo, que soy así como que. Ni el hígado de vaca a la gente le gusta comerse. Y dice, voy a dejar de funcionar. ¿Qué le va a pasar al cuerpo? Va a morir. Porque el hígado tiene el mejor interés de todo el cuerpo. De la misma forma, hermanos, no todos tenemos los mismos roles en la iglesia, pero todos tenemos una parte importante. Y si dejamos de funcionar, el cuerpo va a sufrir. Así que no miramos, yo quiero el rol más importante, el que me vean. Miramos, yo tengo el rol que la iglesia necesita. A mí me llama la atención porque en ocasiones puede haber necesidades en áreas que nadie quiere ir. Y una de esas áreas a veces es el cuidado de niños. Hay gente que tiene un corazón para el cuidado de niños. Pero yo le aseguro que hace falta más gente de lo que hay gente que tiene el corazón para cuidar a los niños. Y a veces uno va y le pregunta, mira hermana, usted pudiera ayudar, ese no es mi llamado. No es cuestión de llamado, es cuestión de necesidad. Y hay una necesidad ahora, usted pudiera servir a la iglesia de esta forma. No, es que eso no es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y tiramos una carta espiritual para no hacer, en cierta forma, lo que Dios nos está llamando en ese momento, que es servir a su cuerpo. Oh, hermanos, cuando vamos y cuidamos a los niños, los que están ahora allá cuidando a los niños, por favor los padres, agradézcanle. Porque no solamente están sembrando en ellos la palabra de Dios, pero están sirviendo de una forma que le permite a usted beneficiarse mayormente de la predicación de la palabra de Dios. Usted puede concentrarse en la palabra de Dios. Así que los que tienen niños allá, no se duerman. Porque le están cuidando a los niños para que usted preste atención. Estoy bromeando. Todos necesitamos las diferentes partes del cuerpo. El verso 5 nos muestra que porque estamos unidos en Cristo, hay unidad de miembros. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Hermanos, tenemos que dejar este pensamiento postmodernista. Este es el pensamiento de los últimos 2 siglos, en que nos vemos como individuos. Antes las comunidades se veían como comunidades porque necesitaban los unos de los otros para sobrevivir, para protegerse de invasiones, para el cultivo. Pero ahora, como no hay esa necesidad, trabajamos, nos dan un sueldo, vamos al mercado, compramos, no sabemos quién cultivó las cosas. Tenemos una mentalidad bien individualista. Y esa mentalidad no debe estar en la iglesia. Somos un cuerpo, necesitamos los unos de los otros. Imagínense la mano. La mano tiene muchas funciones, pero una de las funciones que yo más disfruto de la mano es que lleva comida a la boca. A mí me fascina eso. Hermano, yo cojo mucho. Al otro día me preguntaban, ¿por qué coges tantos kilómetros? Porque yo cojo para comer. Yo llego a casa y pienso, veo cuántas calorías he quemado y me digo, me las voy a comer ahora mismo. Y necesito la mano, ¿verdad?
No quiero estar ahí. Pero si la mano dice, uy, la boca está así como que llena de saliva. No quiero llevarle comida a la boca y la mano dice, no voy a llevar más comida a la boca. El cuerpo va a sufrir. Pero ponle que usted convenza a la mano a llevar la comida a la boca y la boca diga, no voy a ponerme a masticar porque yo comienzo a masticar y usted no sabe lo que le sucede a esa comida. Se pone así toda fuchi. Así que no voy a masticar. O si la boca mastica, digamos que la garganta diga, yo no voy a pasar eso por ahí para abajo. Y voy a parar ahí porque si seguimos, olvídate. Pero entienden la analogía. Cada uno de nosotros tenemos una parte y es una parte importante. No des de menos el rol que Dios te ha llamado y a lo que Dios te ha llamado a hacer. Si uno de ellos falla, todos sufrimos. Así que no estamos pensando principalmente cómo yo puedo ser servido, sino que pensamos cómo yo puedo servir, cómo yo puedo ejercer los dones que Dios ha puesto en mí. Así que Pablo nos invita a medirnos por cordura. ¿A través de qué? A través del Evangelio. Pablo nos invita a medirnos con cordura, hermanos, con cordura a través del Evangelio, para que podamos servir al cuerpo de Cristo, hermano. Y siempre que vemos esa frase del cuerpo de Cristo, tenemos que acordarnos del Evangelio. No somos parte de ese cuerpo a menos que Cristo haya dado su cuerpo por nuestros pecados. La entrada al cuerpo de Cristo le costó el cuerpo a Cristo. Así que nos entregamos a ese cuerpo porque Él dio su vida. Él amó tanto a ese cuerpo que dio su vida. Y si somos parte ahora de ese cuerpo, cuando amamos al cuerpo, le voy a dar una motivación hasta un poco egoísta. Cuando amamos a ese cuerpo, nos estamos amando a nosotros. Porque somos parte del cuerpo. Estamos todos juntos en esto. Necesitamos los unos de los otros. A veces decimos, yo no necesito de alguien. No. Si tú eres un creyente, necesitas. Necesitamos los unos de los otros. Y por último, practicamos humildemente los dones espirituales. Hermano, para practicar humildemente los dones espirituales, a mí me encanta la Biblia, hermanos. Yo amo la Biblia, tengo una pasión por la Biblia. La Biblia es perfecta. Pablo pudo haber dicho, practiquen los dones. Vayan, practíquenlos. Pero Pablo nos da la motivación del Evangelio para practicarlo. Nos dice primeramente, mírete por medio del Evangelio. Mírate correctamente por medio del Evangelio. Mira lo que el Evangelio ha hecho, que te ha hecho parte de un cuerpo, del cual tú necesitas de ese cuerpo y ese cuerpo necesita de ti. Ahora, por esa motivación, ¿cuál es la motivación? Que fuiste salvado, que Dios te trajo un cuerpo, sirve ese cuerpo con los dones. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia de que te digan, haz los dones? A que veas el glorioso trabajo de Jesucristo motivándonos e impulsándonos a servir por medio de los dones. Nuestra motivación siempre es lo que Cristo ha hecho. Así que practicamos humildemente los dones espirituales. Si tratas de practicar los dones sin ir a través del Evangelio, te voy a asegurar que no los vas a poder practicar humildemente. La única forma que tu corazón pueda ser transformado a un corazón buscando gloria, a un corazón que desea darle gloria a Dios cuando miramos el Evangelio, Cristo lo pagó todo. Hermano, no quiero ser repetitivo, pero mi pasión es el Evangelio. Porque Cristo dio su vida por mí y la dio por ti. Por consiguiente, es todo lo que tenemos para servir a este Dios que nos ha amado tanto. Pero teniendo dones que difieren, verso 6, según la gracia que nos ha sido dada, ¿qué? Guardémoslos. ¿Qué dice? Usémoslos. Por la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, hagamos algo con ellos, no los dejemos ahí a echarse a perder, usémoslos. Y ahí nos muestra diferentes dones. Y es interesante que la lista de dones de Pablo en Romanos es diferente a la lista de dones en 1 Corintios. Por alguna razón en 1 Corintios se concentró más en los dones sobrenaturales. Pero por alguna razón en 1 Corintios solamente menciona un don sobrenatural, en Romanos solamente menciona un don sobrenatural, el don de profecía, y después hace un listado de dones que parecieran cosas que son naturales o comunes.
Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Pablo nos está diciendo, todos, ¿cuáles? Todos los dones son importantes. Los necesitamos a todos. Porque el cuerpo necesita todos. Porque si alguno estuviese fallando, afectaría la salud del cuerpo. Pero teniendo dones que difieren, hermanos, importante, difieren. Diferencia no hacen que algunos sean más importantes que otros. Lo único que son diferentes. Pero son todos para el mismo Dios, para edificar al cuerpo de Cristo. Así que no podemos como que, ay, este es mejor que otro, este la gente va a pensar mejor que yo. No, nos ha dado dones que son diferentes. Pero nos ha dado según la gracia que nos ha sido dada. Si tienes un don, y si eres creyente tienes un don, es por la gracia de Dios. Y porque te lo dio por su gracia, no lo dejes escondido. Usémoslos. Salgamos, hagamos. Y tenemos que cuidarnos porque hay diferencia de dones. ¿Usted sabe lo que a veces sucede? Aquellos hermanos que tienen este impulso misionero. Hermanos, todos estamos llamados a las misiones, pero Dios pone un impulso especial a ciertas personas. Y ellos tienen que cuidarse de que no todo el mundo va a ir al fin del mundo. Algunos se van a quedar y van a apoyar. Y no podemos decirle a los que se quedan, ustedes son menos cristianos que yo porque yo voy. No, necesitamos que unos se queden para que otros vayan y todos estamos cumpliendo la gran comisión junta. O los hermanos que tienen un don de oración fuerte. Todos los creyentes estamos llamados a orar. Si no estás orando, no te estás comunicando con Dios y nuestra vida espiritual es esencial en eso. Y si hay hermanos que no están dispuestos a estar en una vigilia orando y dicen, ese no es cristiano. No, hermanos, tú tienes un don. O quizás aquello, a mí me encanta estudiar la Biblia. Y todos los creyentes estamos llamados para estudiar la Biblia. Pero quizás alguien que no tiene una pasión como yo tan fuerte para estudiar la Biblia, quizás como Johnny, quizás como algunos de los pastores, no quiere decir que son menos creyentes que yo. Tenemos que cuidarnos y darnos cuenta que Dios da diferentes dones para la edificación de la iglesia. Aleluya. Así que esos dones son por gracia y no podemos jactarnos. No hay ningún lugar para jactarnos. Y tenemos que ayudarnos a eso. Nuevamente estoy usando el mismo ejemplo. Cuando usted me venga a decir, me bendijo mucho el sermón, me lo puede decir, hermano, no se siente intimidado. Yo le voy a decir, es la palabra de Dios. Lo que le estoy diciendo es, lo que traté de hacer es exponer lo que Dios ha dicho. No hay nada especial en eso. Dios me ha dado un don, lo estoy utilizando, pero lo que nos debe impresionar es la palabra de Dios, no el que trae la palabra de Dios. Si una persona, por medio de su predicación, hace que las personas estén más impresionadas en él, que la palabra de Dios, no está haciendo un buen trabajo. Tenemos que salir impresionados por la palabra de Dios. Eso es lo que es glorioso. Eso es lo que es grandioso. Así que los dones son por gracia, no nos jactamos de ellos, sino que los usamos en humildad. Y Pablo enfatiza la humildad en la lista de estos dones. Incluye el don de profecía. Y hermanos, oramos por la profecía, pero ejercemos la profecía en humildad. Número 1, sometidos al liderazgo de las autoridades eclesiásticas de esta iglesia. Nos sometemos a ellos. Y número 2, los presentamos en humildad. Nunca vaya a presentar a un hermano una profecía diciéndole te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Eso no edifica. O lo digas en una actitud de que yo soy mejor que tú. Dios me ha dicho que te diga yo llevo 20 años fiel y tú no eres fiel. Eso no es una profecía que edifica, te estás jactando tú. Lo ejercemos en humildad para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero es interesante que en esta lista Pablo no solamente incluye un don espectacular, sino incluye mayormente dones que no son espectaculares. Yo creo que lo que Pablo quería hacer en la iglesia de los romanos es que él quería que estuviesen conscientes del trabajo del Espíritu Santo en los dones espectaculares, pero que abrieran sus ojos a ver el trabajo del Espíritu Santo en los dones que no parecen tan espectaculares. Y le demos gloria a Dios por los espectaculares, por los que no parecen tan espectaculares. Porque ambos tienen el mismo propósito, edificar el cuerpo de Cristo y darle gloria a Dios.
Así que estamos pendientes. Queremos que nuestros ojos espirituales estén alertas para poder identificar, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Mira esta persona sirviendo. Ahí está el Espíritu Santo. Mira esta persona liderando. Ahí está el Espíritu Santo. Mira esta persona enseñando. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Dando dones para el beneficio de la iglesia. Para la edificación de la misma. Quiere ajustar al orgulloso y decirle, aunque tú tengas este don que a ti te parece que es lo único que es importante, necesitas de los otros dones. Y quiere animar al desanimado que piensa, es que yo no tengo nada que dar a la iglesia, y decirle, no, tú tienes algo que dar. Porque todos necesitamos los unos de los otros. Lo que es verdaderamente sobrenatural es una mente formada por el Evangelio que sirve en humildad. Hermanos, eso sí es increíble. Una persona que no busca su gloria, pero que busca servir a otros para la gloria de Dios, ese es el trabajo grande del Espíritu Santo de Dios. Y así que pone diferentes dones, y el de servicio en servir. Hermanos, hemos tenido la demostración del Espíritu Santo por medio de la profecía en estos días. Pero no se olviden de la demostración del Espíritu Santo por medio de la cantidad de horas de servicio necesarias para poner una conferencia como esta. No salgamos impresionados solamente de la profecía, salgamos impresionados de las horas y horas que los pastores, Oscar, David, de servicio. Oscar se quedó una noche y David se quedó la otra noche para velar a los jóvenes. Dejaron sus camas y sus esposas. Eso, hermano, eso es el trabajo del Espíritu Santo, eso es un don de servicio. Y le damos gloria a Dios por eso. Así que salimos impresionados por ambas. Porque ambas las da el mismo Espíritu Santo de Dios. El que enseña en la enseñanza, hermanos. No den por sentado el don de enseñanza que está en los pastores de esta iglesia. Johnny con su don de enseñanza, los diferentes Francisco, Jorge, Oscar dio un excelente sermón a nuestra iglesia, que nuestra iglesia fue edificada. Eso es el Espíritu Santo de Dios trabajando en estos hombres. Y le damos gloria a Dios por esto. Es que exhorta en la exhortación. Usted no ha estado con personas que cuando usted comparte con ellos, usted siempre sale como animado. En el viaje que hemos estado, Darwin es esa persona. Siempre está como que animando, siempre nos está motivando. Él no me está escuchando, está ahí sobándose la cabeza allí. Obviamente estoy hablando en español y es lo que sabe inglés, pero uno sale animado cuando está con estas personas. Esa es la persona que tiene ese aspecto de exhortar, animar. Y obviamente exhorta para servir al cuerpo de Cristo. Y uno sale como con ganas de predicar, de hacer cosas por el reino. El don de generosidad. Hermanos, a veces en la mentalidad hispana pensamos que no tenemos. Pensamos que somos los que debemos de recibir. Y me encantó ver que hubo este ánimo de salir a Europa desde Bolivia. Porque a veces podemos pensar, ¿cómo vamos a encontrar el dinero? Hoy yo sé que hubo mucha gente generosa que dio para que las personas llegaran hasta Europa. Hermanos, y eso da gloria a Dios, el ser generoso. ¿Por qué somos generosos, hermanos? Por el Evangelio. Dios ha sido generoso para con nosotros. Y porque Él ha sido extremadamente generoso, dio a su Hijo, como nosotros no hemos de ser generosos para el reino. La generosidad de Dios impulsa nuestra generosidad. El que lidera, el que preside, que lo hace con deseo de presidir, el que hace misericordia con alegría. ¿Usted no ha visto a alguien que hace trabajos de misericordia, pero que está como que no le... En Puerto Rico tenemos una frase. Decimos, no le huele ni las azucenas. ¿No conoce esa frase? La azucena es una flor que tiene un olor bien fuerte. Y si usted llega a un cuarto y hay azucenas, le va a dar el olor. Y hay gente que está tan apestada, ¿verdad? Los puertorriqueños decimos apestada, que no le huele nada. Nada le da gozo. Y está sirviendo a la gente, pero no está sirviendo con alegría. Oh, hermano, nuestra alegría en servir, ¿sabe de dónde nace? La misma respuesta del Evangelio. El Señor nos ha servido. Filipenses 2 dice que dejó su trono para servirnos. Hoy servimos con alegría. Servimos con alegría. Él nos sirvió a nosotros. Hermanos, es sobrenatural cuando alguien hace misericordia.
los ministerios que ustedes tienen de misericordia aquí, hermanos, a mí me impresiona el trabajo del Espíritu Santo, trabajando en Casa Esperanza, los orfanatorios, todas esas cosas. Eso es sobrenatural, hermanos. Eso no es porque nosotros somos buenos. Eso es porque Dios sobrenaturalmente ha puesto cargas en personas del cuerpo de Cristo para servir de esta forma que es increíble. No lo tomemos como que sí, estos son los hermanos que van allá y trabajan en el alto. O estos son los hermanos que van allá a Caranavi. Oh, no, hermanos, eso es el trabajo poderoso del Espíritu Santo de Dios en la vida de ellos. Y le damos gloria a Dios por eso. Para concluir, a mí no me gusta usar el griego o decir cosas en griego, porque hay gente que le gusta el griego en todas las predicaciones. Pero lo voy a usar porque es una palabra que lo usamos en el español. Cuando leemos dones, la palabra dones, la palabra en griego es carisma. Y de ahí que viene la palabra carismático. Y usualmente cuando pensamos y decimos yo soy un carismático, pensamos en profecía, pensamos en lenguas, pensamos en sanidad, en milagros. Pero yo creo que Pablo tiene una definición diferente de carismático que la que quizás nosotros lo hemos puesto. Pablo incluye esos dones, pero un verdadero carismático está consciente de la obra amplia del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo capacita y da el poder a personas a servir, a amar, a liderar, a enseñar, a hacer toda la obra necesaria para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Hermanos, todo lo que sucede en la iglesia es impulsado por los dones del Espíritu Santo. Y por eso todo, le damos gloria a Dios por ello. Porque es Dios trabajando poderosamente. Así que un verdadero carismático no solamente ve el Espíritu Santo trabajando, no solamente desea el Espíritu Santo trabajando en los sobrenaturales. Hermanos, queremos eso, pero también queremos a aquellos que parecen más naturales, más callados. Pero es el mismo Espíritu Santo impulsándolos a ellos. En Estados Unidos, no sé si acá los tienen, pero se utiliza mucho unas cosas que se llaman como post-it, que son como que uno los pone para poner notas y a la gente las pone en las computadoras y pone diferentes notitas para no olvidarte que tienes que llegar a un lugar y pones quizás en la nevera, el refrigerador, las notitas. Yo creo que nosotros tenemos de hacer lo mismo con la obra del Espíritu Santo. Vemos a alguien sirviendo y ponemos una notita diciendo, el Espíritu Santo estaba ahí motivando a servir. Vemos una persona profetizando y ponemos otra notita y decimos, gloria a Dios porque el Espíritu Santo estaba utilizando a esa persona para profetizar. Vemos a alguien enseñando y decimos, el Espíritu Santo dando ese don para servir a la iglesia, edificar a la iglesia. Alguien orando por un enfermo y ponemos una notita. Abrimos nuestros ojos a ver la obra amplia del Espíritu Santo. Oh, hermanos, eso nos da humildad. Porque vemos que el Señor utiliza vasos rotos y los hace nuevos. Y en su gracia derrama dones para que la iglesia sea beneficiada y edificada. Y humildemente, al final, decimos, toda la gloria es tuya, Dios. El que practica humildemente los dones espirituales, no dice es para la gloria de Dios, o en su corazón dice, Señor, es para tu gloria. Batalla y pelea por no robar esa gloria. No disminuye ninguno de los dones, sino que dice, necesito ese don, te necesito a ti. Oh, hermanos, la Iglesia Gracia Soberana de Gettysburg, Maryland, necesita a la comunidad cristiana de La Paz. Nos necesitamos los unos a los otros. Somos todos parte de un cuerpo. Así que humildemente, mirando a Cristo crucificado que nos salvó y por su gracia derramado de sus dones del Espíritu Santo, servimos a la iglesia. Así que el llamado a arrepentimiento es, ¿dónde he estado quizás midiendo de una forma que no es correcta las diferentes obras del Señor, menospreciando lo que Dios hace? Y crezcamos con corazones de agradecimiento, porque el Señor nos ha salvado, y nos ha salvado para ser parte de un cuerpo, y para servir a ese cuerpo. Seamos sacrificios, que moramos a nuestros deseos,
para vivir para la gloria de Dios y servir a su iglesia. Oremos. Oh Señor, tú eres perfecto. Tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia, Señor. Y tú nos has dado un regalo. Y ese regalo es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y yo te pido, Señor, que abras nuestros ojos a ver la amplia obra del Espíritu Santo, donde vemos poderosamente el Espíritu Santo de Dios trabajando, no solo en las obras espectaculares, sino en aquellas que parecieran no tan espectaculares, Señor. Y al final, todas son espectaculares porque todas son un milagro de tu gracia. Así que nos arrepentimos, Señor, de quizás de nuestra forma de pensar, de que algunas cosas son mejores que otras. Y nos damos cuenta que si tú nos diste un don, Señor, usémoslos. Usémoslos no para nuestra gloria, sino para el beneficio de la iglesia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ustedes siempre están en nuestros corazones. Les amamos.